Estamos leyendo la interpretación de los sueños. Llegamos al inciso C, que se llama estímulos y fuentes del sueño. Lo que ha de entenderse por estímulos y fuentes del sueño puede ilustrarse recurriendo al dicho popular: los sueños vienen del estómago. Tras la fachada de estos conceptos se oculta una teoría que aprehende los sueños como la consecuencia de una perturbación en el dormir. No se habría soñado si algo perturbante no hubiera surgido en el dormir. Y el sueño es la reacción frente a esa perturbación. Las elucidaciones sobre las causas que provocan los sueños ocupan el mayor espacio en las exposiciones de los autores. De suyo se entiende que el problema solo pudo plantearse después que el sueño pasó a ser objeto de la indagación biológica. Los antiguos, para quienes el sueño era un envío divino, no necesitaban buscarle fuente estimuladora ninguna. De la voluntad del poder divino o demoníaco brotaba el sueño, y del saber o del propósito de aquel su contenido. Para la ciencia se plantea enseguida esta cuestión: ¿el estímulo de los sueños es siempre el mismo o puede ser múltiple? Y esto lleva a preguntarse si la explicación causal del sueño compete a la psicología o más bien a la fisiología. La mayoría de los autores parecen suponer que las causas de la perturbación en el dormir y por lo tanto las causas del soñar pueden ser de diverso tipo y que tanto estímulos corporales como excitaciones anímicas pueden desempeñar un papel en la excitación de los sueños. Las opiniones están muy divididas en la preferencia por una u otra de las fuentes del sueño y en el establecimiento de una jerarquía entre ellas, de acuerdo con la importancia que revisten para la génesis de los sueños. Donde el recuento de las fuentes del sueño es completo, resultan en definitiva 4 clases que también se han utilizado para la clasificación de los sueños mismos. Número 1. Excitación sensorial exterior, objetiva. Número 2. Excitación sensorial interior, subjetiva. Número 3. Estímulo corporal interno, orgánico. Y número 4. Fuentes de estímulo puramente psíquicas. El texto pasa a continuación a ocuparse de estas clases de estimulación, ¿vale? Tienen diferentes extensiones y para no hacer un video demasiado largo voy a dividirlas de acuerdo a su longitud. Entonces voy a ocuparme en este primer video, y ya pasando la introducción, es decir, los estímulos y fuentes del sueño, del primero nada más. Luego haré el de los demás. Entonces, el primero habla sobre los estímulos sensoriales externos. El joven Strumpel, hijo del filósofo cuya obra sobre los sueños ya nos ha servido varias veces de guía en los problemas oníricos, ha comunicado, como se sabe, la observación de un enfermo que adolecía de anestesia general de la piel y parálisis de varios de los órganos superiores de los sentidos. Cuando se obstruían a este hombre las pocas vías sensoriales que aún tenía expeditas, se dormía. Y todos nosotros, cuando queremos dormirnos, solemos procurar una situación semejante a la del experimento de Strumpel. Cerramos las vías sensoriales más importantes, los ojos, y buscamos apartar de los otros sentidos todo estímulo o toda alteración de los estímulos que actúa sobre ellos. Nos dormimos entonces, aunque no logremos del todo nuestro propósito. No podemos mantener completamente alejados los estímulos de nuestros órganos sensoriales ni suprimir por completo la excitabilidad de estos.
El hecho de que estímulos más fuertes nos despierten en cualquier momento demuestra que, también durante el sueño, el alma se mantiene continuamente ligada con el mundo exterior al cuerpo. Se cierran las comillas. Los estímulos sensoriales que nos llegan durante el dormir muy bien pueden convertirse en fuentes de sueños. De esos estímulos existe una larga serie, desde aquellos que el estado del dormir trae consigo inevitablemente o que ha de admitir en ocasiones, hasta el causal estímulo despertador, idóneo para poner fin al dormir o destinado a eso. Una luz más intensa puede herir los ojos, un ruido puede hacerse perceptible, o una sustancia olorosa excitar la membrana pituitaria. Mientras dormimos, un movimiento involuntario puede destapar partes de nuestro cuerpo y así exponernos a una sensación de enfriamiento, o bien, con un cambio de posición, producimos en nosotros mismos sensaciones de presión o de contacto. Un mosquito puede picarnos, o un pequeño accidente nocturno asediar al mismo tiempo varios de nuestros sentidos. Los observadores han reunido toda una serie de sueños en los cuales el estímulo que se comprobó al despertar y un tramo del contenido del sueño concuerdan también que puede reconocerse en el estímulo la fuente del sueño. Cito aquí, siguiendo a Jensen, 1855, páginas 529 y 528, una selección de esos sueños cuyo origen puede rastrearse hasta una estimulación sensorial objetiva, más o menos accidental. Dice la cita de Jensen: todo ruido percibido de manera imprecisa suscita imágenes oníricas correspondientes. El estampido del trueno nos sitúa en medio de una batalla. El canto de un gallo puede transformarse en el grito angustioso de un hombre. El chirriar de una puerta provocará sueños sobre ladrones que penetran en nuestra casa. Cuando durante la noche nos destapamos, soñamos quizá que vagamos desnudos o que hemos caído al agua. Si nos ponemos de través en la cama y nuestros pies sobresalen de su borde, quizás soñemos que estamos parados al borde de un espantable abismo, o bien que nos despeñamos desde una escarpada altura. Si por azar nuestra cabeza queda debajo de la almohada, entonces una gran roca penderá sobre nosotros amenazando sepultarnos bajo su molde. Acumulaciones de semen producen sueños voluptuosos y dolores locales. La idea de ser maltratado. Y dolores locales, la idea de ser maltratado, de ataques hostiles o de heridas que nos infligen en el cuerpo. Mayer soñó cierta vez que era atacado por unas personas que lo arrojaban al suelo, tendiéndolo de espaldas, y allí lo clavaban mediante una estaca que le pasaron entre el dedo gordo del pie y el siguiente. Mientras se representaba esto en el sueño, despertó y pudo ver que tenía una pajuela entre esos dedos. Y el mismo Mayer, según Hennings, en 1784, en otra ocasión en la que la camisa de dormir le oprimía el cuello con cierta fuerza, hubo de soñar que lo ahorcaban. Hofbauer, en 1793, soñó en su juventud que caía desde un alto muro y al despertar observó que el armazón de su cama se había descuarringado y él había caído realmente. Gregory cuenta que cierta vez al acostarse puso a los pies de la cama un frasco de agua caliente y después en sueños hizo una expedición a la cumbre del Etna donde el suelo calcinante se le hacía casi insoportable. Otro, después de ponerse una cataplasma sobre la cabeza, soñó que una banda de indios le arrancaban el cuero cabelludo. Un tercero, que se durmió con la camisa húmeda, creyó ser arrastrado por un río. Un ataque de podagra sobrevenido mientras dormía hizo creer a un enfermo que estaba en el poder de la Inquisición y le daban tormento en el potro. Macnish, 1835. Ahí termina la cita. Retoma Freud. El argumento basado en la semejanza entre estímulo y contenido del sueño puede reforzarse cuando se logra producir en un durmiente, aportándole estímulos sensoriales de acuerdo con un plan,
los sueños que corresponden a esos estímulos. Según Macnish, cita contenida en Jensen 1855, página 529, ya los Giroux de Bozaringes hicieron tales experimentos en 1848. Aquí comienza la cita de Macnish. Dejó sus rodillas destapadas y soñó que viajaba de noche en una diligencia. Observó después, acerca de esto, que los viajeros conocen muy bien el frío que se siente de noche en las rodillas cuando se viaja en diligencia. Otra vez dejó al descubierto la parte posterior de su cabeza y soñó que asistía a una ceremonia religiosa al aire libre. Es que en el país donde vivía era costumbre llevar siempre cubierta la cabeza, salvo en ocasiones como la antedicha. Ahí se cierran las comillas de Macnish. Maury, en 1878, comunica nuevas observaciones de sueños producidos en el mismo. Una serie de otros experimentos no arrojó resultado alguno. Número 1. Le hacen cosquillas con una pluma en los labios y en la punta de la nariz. Sueña con una espantosa tortura. Le aplican en el rostro una máscara de pez y luego le arrancan de golpe junto con la piel. Número 2. Afilan una tijera sobre unas pinzas. Oye sonar campanas. Después tocan arrebato y se ve trasladado a las jornadas de junio de 1848. Número 3. Le hacen oler agua de colonia. Está en el Cairo, en la tienda de Johann Maria Farina. Siguen locas aventuras que él no puede reproducir. Número 4. Pellizcan ligeramente la nuca. Sueña que le ponen una cataplasma y piensa en un médico que lo trató cuando niño. Número 5. Acercan a su rostro un hierro al rojo, es decir, al rojo vivo. Sueña con los chauffeurs. ¿Qué es eso? Calentadores. Eran bandas de asaltantes de la Vente en la época de la Revolución Francesa que utilizaban ese método de tortura. Otra vez, retomando el número 5, acercan al rostro un hierro al rojo vivo. Sueña con los chauffeurs que se han infiltrado en la casa y obligan a los moradores a entregar su dinero, introduciendo los pies de sus víctimas en el brasero encendido. Después aparece la duquesa de Abranes, cuyo secretario es él en sueños. Debería seguir el número 6, pero aquí está el texto, dice número 8. Le vierten una gota de agua sobre la frente. Está en Italia, suda copiosamente y bebe el vino blanco de Orvieto. Número 9. A través de un papel rojo le proyectan repetidas veces la luz de una bujía. Sueña con el tiempo, hace calor y vuelve a encontrarse en medio de una tormenta que soportó una vez en el Canal de la Mancha. Ahí terminan ya las comunicaciones de Maury. Retoma Freud. Otros intentos de producir sueños experimentalmente se deben a de Hervey en 1867, Weygand en 1893 y otros. Muchos autores han observado la extraordinaria habilidad con que el sueño entreteje en sus producciones una impresión repentina proveniente del mundo sensorial, convirtiéndola en una catástrofe que se ha ido preparando poco a poco. Esta cita es de Hildebrandt en 1875. Continúa Hildebrandt. En mi juventud, cuenta este autor, me servía a veces de un reloj despertador para levantarme con regularidad a una hora determinada. 100 veces me sucedió que el sonido de este instrumento quedó integrado en un sueño en apariencia muy largo y coherente, como si todo el sueño hubiera sido una preparación para ese suceso, y en él encontrara su culminación lógicamente inevitable. Retoma Freud. Citaré luego, con otro propósito, 3 de estos sueños de despertar.
Volkelt, en 1875, cuenta: un compositor soñó cierta vez que daba clase y quería explicar algo a sus alumnos. Después de hacerlo, se dirigió a uno de los jóvenes y le preguntó: ¿me has comprendido? El joven giró como un poseído. ¡Oh ya! ¡Oh sí! Encolerizado, él lo reprendió por sus gritos. Y entonces toda la clase gritó: ¡Orja! Y enseguida: ¡Euryo! Y por último: ¡Feuryo! Aquí hay una cita, denme un segundo. De estas tres últimas exclamaciones, las dos primeras carecen de sentido. La tercera es el grito convencional fuego para dar alarma de incendio. Feuryo. En ese momento despertó al grito de fueryo que realmente daban en la calle. Aquí termina la cita de Volkelt. Garnier, en 1872, cuenta que Napoleón I fue interrumpido en un sueño por la explosión de la maquinaria infernal. Dormido en su carruaje, revivía el paso del tagliamento y el cañoneo de los austriacos hasta que despertó sobresaltado exclamando: ¡estamos destruidos! Otra cita. Bueno, esta no es tan relevante. Un sueño vivido por Maury es ya famoso. Este ocurrió en 1878. Estaba enfermo y guardaba cama en su habitación. Su madre se sentó junto a él. Soñó entonces con el periodo del terror durante la Revolución Francesa. Presenció atroces escenas de muerte y finalmente él mismo fue citado ante el tribunal. Allí vio a Robespierre, a Marat, a Fouquier Tinville y a todos los tristes héroes de la época cruel. Prestó declaración ante ellos y después de una serie de peripecias que no se fijaron en su recuerdo fue condenado. Lo llevaron al lugar de la ejecución en presencia de una enorme multitud. Subió al cadalso y el verdugo lo ató a la plancha. Puso en acción el mecanismo y la cuchilla de la guillotina cayó. Sintió que su cabeza era separada del tronco. Se despertó presa de una indecible angustia y halló que el dosel de su cama había caído sobre sus vértebras cervicales como lo haría la cuchilla de la guillotina. Wow. Este sueño dio motivo a una interesante discusión entre Le Lorrain, 1894, y Heger, 1895, en la Revue Philosophique, revista de filosofía. Se debatió si es posible y cómo puede suceder que en el breve lapso que transcurre entre la percepción del estímulo despertador y el despertar, el soñante comprima un contenido onírico de trama en apariencia tan rica. Ejemplos de este tipo hacen aparecer las estimulaciones sensoriales objetivas sobrevenidas durante el dormir como la más comprobada de las fuentes del sueño. También es la única que desempeña un papel en el conocimiento de los profanos. Si preguntamos a una persona culta pero no familiarizada con la bibliografía sobre el sueño por el modo en que se producen los sueños, no dudará, sin duda responderá mencionando un caso de su conocimiento en que un sueño pudo explicarse por un estímulo sensorial objetivo reconocido al despertar. Pero la consideración científica no puede detenerse aquí. Para ella es motivo de ulteriores indagaciones la observación de que el estímulo que impresiona los sentidos durante el dormir no emerge en el sueño en su figura real, sino es reemplazado por alguna otra representación que mantiene con él una relación cualquiera. Ahora bien, esa relación que liga el estímulo con el resultado del sueño es, en palabras de Maury, una affinité quelconque mas qui n'est pas unique
et exclusive. En palabras en español, perdonen mi mal francés, una afinidad cualquiera que no es única ni exclusiva. 1853. Transcribamos, por ejemplo, 3 de los sueños de despertar que Hildebrandt, 1875, rescata. No podemos menos que preguntarnos después por qué el mismo estímulo produjo resultados oníricos tan diversos y por qué precisamente estos. Esta es la cita de Hildebrandt. Salgo entonces de paseo por la mañana de primavera y vago por los campos enverdecidos hasta llegar a una aldea vecina. Ahí veo a sus moradores vestidos de fiesta, el misal bajo el brazo, que en gran número se encaminan a la iglesia. Justo hoy es domingo y pronto se iniciará la misa matinal. Decido participar en ella, pero antes, porque estoy un poco acalorado, voy a refrescarme a la quinta del camposanto que rodea la iglesia. Mientras leo allí diversos epitafios, oigo al sacristán que trepa al campanario y ahora veo en su cima la campanita de la aldea que dará la señal para el comienzo del oficio religioso. Durante un buen rato todavía pende allí inmóvil, después empieza a oscilar y de pronto resuenan sus repiques intensos y penetrantes, tan intensos y penetrantes que ponen fin a mi dormir, pero las campanas venían del despertador. La otra experiencia, es decir, el otro sueño de Hildebrandt. Una segunda combinación es un diáfano día de invierno. Las calles están cubiertas por un espeso manto de nieve. He comprendido mi participación en un viaje en trineo. He comprometido mi participación en un viaje en trineo. Pero debo esperar largo rato hasta que se me avisa que el trineo está a la puerta. Ahora hago los preparativos para subir a él. Me pongo el abrigo de pieles, busco la manta para los pies y por fin tomo asiento en mi lugar. Pero todavía se demora la partida hasta que las riendas transmiten la señal a los caballos expectantes. Ahora ellos se ponen en marcha. Los cascabeles, sacudidos con violencia, inician su bien conocida música con una fuerza tal que al instante desgarra la telaraña del sueño. Otra vez, no es sino el estridente sonar del despertador. Viene el tercer ejemplo. Todavía un tercer ejemplo. Veo a una mucama que avanza a lo largo del pasillo en dirección al comedor, llevando unas docenas de platos apilados. Me parece que la pila de porcelanas que lleva en sus brazos amenaza perder el equilibrio. Ten cuidado, le advierto. Toda esa carga se irá al suelo. Desde luego, la réplica de rigor no se hace esperar. Ella está acostumbrada a tales cosas, etc. Mientras yo sigo sus pasos con mirada inquieta. Y justo en el umbral de la puerta da un tropezón. La frágil vajilla cae con estrépito y se hace añicos, y se esparcen 100 pedazos por el suelo. Pero el estrépito que prosigue sin término no es, como pronto observo, el de una vajilla, sino en verdad el sonar de un timbre, y con ese sonar, el que ya despierto, el despertador cumplía su tarea. Qué bonito escribir, ¿no? Ahí terminan las citas de Hildebrandt. Retoma Freud. ¿Por qué el alma yerra en el sueño? ¿La naturaleza del estímulo sensorial objetivo? Strumpel, 1877, ha respondido y casi en el mismo sentido que lo ha hecho Wundt en 1874, que, frente a esos estímulos que irrumpen mientras se duerme, ella, es decir, el alma, se encuentra en condiciones favorables a la formación de ilusiones. Una impresión sensorial es reconocida e interpretada rectamente por nosotros, es decir, es clasificada
en aquel grupo némico al cual pertenece de acuerdo con todas las experiencias precedentes. Cuando la impresión es suficientemente fuerte, clara y duradera, y cuando disponemos del tiempo requerido para reflexionar en ello. Si estas condiciones no se cumplen, erramos el objetivo del que proviene la impresión. Sobre la base de esta, formamos una ilusión. Bien, entre comillas, si alguien se pasea a campo abierto y percibe confusamente un objeto distante, puede tomarlo primero por un caballo. Ahí se cierran las comillas. Ante una mirada más atenta, puede imponerse la interpretación de que se trata de una vaca echada, y finalmente esa representación quizá se resuelva en otra, bien determinada. Era un grupo de hombres sentados. De naturaleza igualmente indeterminada son las impresiones que el alma recibe por obra de estímulos exteriores durante el dormir, y sobre la base de esas impresiones forma también ilusiones, ya que la impresión evoca una cantidad mayor o menor de imágenes némicas, y son estas las que le confieren su valor psíquico. Pero ¿de cuál de los círculos némicos que acuden a la mente habrán de surgir las imágenes correspondientes, y cuál de los nexos asociativos posibles se impondrá entonces? He ahí cuestiones que, según Strumpel, no pueden determinarse y quedan libradas, por así decir, al capricho de la vida anímica. Estamos aquí frente a una opción. Podemos conceder que, en efecto, no puede perseguirse más allá la legalidad de la formación de sueños, y por tanto renunciar a preguntarnos si la interpretación de esa ilusión provocada por la impresión sensorial no obedece a otras condiciones. O bien podemos, por el contrario, conjeturar que la estimulación sensorial objetiva que sobreviene durante el dormir desempeña sólo un modesto papel en cuanto fuente de los sueños, y que son otros los factores que determinan la elección de las imágenes némicas evocadas. De hecho, si examinamos los sueños de Maury que él provocó experimentalmente y que a este fin yo he comunicado con tanto detalle, estamos tentados de decir que ese experimento reconstruye el origen de uno solo de los elementos oníricos, y que el restante contenido de esos sueños aparece más bien demasiado autónomo, demasiado preciso en los detalles, como para que el requisito de la concordancia con el elemento introducido por vía experimental pueda agotar su esclarecimiento. Y aún empezamos a desconfiar de la teoría de la ilusión y del poder de la impresión objetiva para configurar sueños, cuando advertimos que ésta, en ocasiones, recibe en el sueño la interpretación más caprichosa y remota. Así, Simón, en 1888, relata un sueño en que vio sentadas a su mesa unas personas gigantes y oyó nítidamente el temible traqueteo que producían sus mandíbulas entrechocándose al masticar. Cuando despertó, oyó el ruido de cascos de un caballo que galopaban ante su ventana. Si aquí un galope ha evocado precisamente representaciones del círculo némico de los viajes de Gulliver, su estadía entre los gigantes de Brobdingan y el virtuoso Hoynsn, que yo conjeturaría sin que el autor me proporcione apoyo alguno. ¿Acaso la elección de este círculo némico, tan insólito para el estímulo, no debió ser facilitada además por otros motivos? Terminamos aquí el apartado número 1, les recuerdo, de fuentes del sueño, estímulos y fuentes del sueño, los estímulos sensoriales exteriores.